siempre, obviamente me siento siempre muy a gusto con ustedes, estando, digamos, siempre compartiendo alguna porción de la Torá, algún estudio. La verdad que para mí es un gran honor poder estar con ustedes. Y bueno, hoy tengo una reflexión para compartir en torno a esta parashá de la semana, que como todos sabemos, en este caso, en este año, se leen dos parashot juntas, Nitzavim y Vayelech, y por lo tanto vamos a tener una reflexión en torno a estas dos parashot, y me voy a dirigir directamente al tema de hoy, que tiene que ver principalmente con la teshuvá, con el retorno a Dios en arrepentimiento, ya que es muy recurrente en esta porción de la Torah, ¿no? Estas porciones. Voy a abordar en 3 puntos, primeros 3 puntos, en torno a la parashá Nitzavim, y el último en cuanto a la parashá Vayelech. Son 4 puntos que tienen que ver principalmente con la teshuvá. Entonces, son como consejos que recibimos de estas parashot, que nos ayudan en este tiempo de preparación para el Rosh Hashanah. Sabemos que estamos en el mes aún de Elul, en donde es un mes de teshuvá, un mes de preparación, de encuentro, de conexión con el Eterno, y después, obviamente, para pasar por ese momento que toda la humanidad va a pasar, que tiene que pasar todos los años, que es el momento del juicio personal, que es el momento de Rosh Hashanah, ¿no? Del juicio personal. Y por lo tanto, aprovechar todo este tiempo al máximo, aún después de Rosh Hashanah, en los días siguientes, incluso hasta Shavuot, hasta Sukkot, digamos, aprovechar el tiempo al máximo para hacer teshuvá, ¿no? Y terminar de corregir todas aquellas cosas que aún debemos corregir. Entonces, a modo de consejo lo voy a ir planteando. El primer punto, el primer consejo es elige la vida. Elige la vida está basado en Deuteronomio de Barim, capítulo 30, versículo 19, que dice: llamo al cielo y a la tierra como testigos. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Debes elegir la vida para que tú y tus descendientes sobrevivan. Ahora, nos llama la atención algo, si lo leemos detenidamente, lo analizamos, hay algo que llama la atención. ¿Realmente necesitamos que la Torá nos tenga que decir que elijamos la vida? ¿Qué persona normalmente elegiría la muerte? ¿Qué persona normalmente quisiera la maldición? ¿Pero por qué la Torá nos tiene que decir que lo hagamos? Bueno, la respuesta posible es que uno debe decidir en forma consciente vivir y no solo, digamos, vegetar o vivir como un vegetal, una planta en el mundo, ¿no? Elegir la vida significa elegir vivir una vida significativa, una vida comprendida con valores, con principios, obviamente, con moral y ética, y con un propósito más alto, ¿no? Entonces, vivir no es solo cumplir años, vivir no es solo tener muchos años aquí en el mundo, sino cómo uno lo vive, o para qué, ¿no es cierto?, lo vive, con qué finalidad. Entonces, eso es lo más importante de todo, más que cumplir años. Entonces, ¿tiene algún significado entonces el que yo haya habitado el planeta Tierra tantos años? ¿Alguien va a notar la diferencia si yo me voy? ¿Es mi vida productiva o vale la pena? Son preguntas que uno tendría que hacerse todos los años, sobre todo llegando a este momento especial de Rosh Hashanah, ¿no? ¿Cómo ha sido mi año? ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahora? ¿He hecho alguna diferencia? ¿O sigo igual que siempre? ¿Estoy haciendo buenas acciones, buenas obras, obras de bondad? ¿Estoy cumpliendo preceptos? ¿Estoy cumpliendo mi misión en este mundo? ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy recibiendo la sabiduría de Dios todos los días? ¿Estoy mejorando? Deberíamos preguntarnos todas estas cosas. Se cuenta que cuando el primer Rebbe de Chabad quiso bendecir a Reb Yekutiel Liepler con riquezas, deseando que el Eterno le bendiga con riqueza, este rechazó el ofrecimiento, diciendo que tenía miedo que eso lo distraería
de búsquedas más espirituales. Cuando el Rebbe entonces lo quiso bendecir con larga vida, el Rebbe Yekutiel le dijo que no deberían ser años de campesino, con ojos que no ven y oídos que no oyen, en los que uno no ve ni siente divinidad. Rebbe Yekutiel era, según parece, muy escrupuloso, ¿no? Muy puntilloso. Y el Rebbe le estaba ofreciendo una asombrosa bendición. Y él está poniéndole condiciones al Rebbe. Sí, porque él elige vivir una vida que puede ser significativa, productiva y realmente puede ser diferente de manera realmente palpable, real. No estaba interesado el Rebbe en una larga vida de por sí, si esta se tratara solamente de una vida vacía. Entonces no es cuestión de tener una vida larga, de tener muchos años, de cumplir años y no haber aprendido mucho, no haber hecho mucho, no haber estudiado Torah, no haberse encontrado con, digamos, con esta sabiduría milenaria y haberla aprovechado. Entonces, justamente el Reb nos da una lección en ese sentido, que ¿para qué quiero tantos años? Si voy a tener muchos años que sean realmente para vivir una vida significativa. Entonces, el primer punto, como dije, es elige la vida, pero elige la vida significativa, elige la vida con compromiso, elige la vida para hacer tu parte en este mundo, elige la vida para aprovechar el tiempo que se te dé, Dios quiere que sean muchos años, y que puedas aprovecharlo al máximo para aprender y para crecer y para mejorarte cada día más. Ese es el primer punto que se desprende de la Parashá Nitzavim. Y el segundo punto que se desprende también de esta Parashá es ten muy en claro que siempre puedes cambiar o que siempre puedes mejorar. Ten claro que siempre podés mejorar más, siempre podés cambiar. El mayor impedimento para el cambio es creer que uno no puede cambiar. Y si bien nosotros lo decimos, muchas veces lo recitamos, lo decimos como, digamos, como una cuestión que ya está naturalizada, que sí, que todo el mundo puede cambiar, que todo, pero el tema es cómo lo vivimos por dentro, si realmente lo hemos internalizado, si realmente somos conscientes de esto, o quizás estamos por dentro llevando una cuestión de derrota, en donde estamos medio como desesperanzados porque muchas veces intentamos cambiar algo en nuestra vida y no cambió. Hacen ya muchos años que venimos igual en algún aspecto y eso nos trae un poco de desaliento. Y entonces por ahí lo decimos porque es la teoría, pero por ahí nuestra vida parece seguir otro camino. Entonces la gente, por lo general, la gente se resiste al cambio. En general, todo cambio que se quiera plantear, hay resistencia, ¿no? Y a menudo esta resistencia es el resultado justamente de esto, de previos intentos, de intentarlo muchas veces, por cambiar, y que resultaron en continuas desilusiones. O sea que una y otra vez uno se da contra la pared, ¿no? Quiero cambiar y me cuento que estoy haciendo lo mismo. Y esto mucha gente la desilusiona, ¿no es cierto? Y pierde esta esperanza, ¿no? Entonces, justamente acá en esta porción de la parasha, de la Torah, Moshe se dirige a una clase de personas que podían escuchar las amenazas de las maldiciones que habían sido citadas en Kitabó, en la parasha anterior, y reaccionar con indiferencia, como que, bueno, no le importaba nada, no le hacía nada, no se le movía un pelo. Y dice justamente, de Barín, de Deuteronomio 29:18, y suceda que cuando escuche la palabra de esta maldición, pueda creerse inmune y pensar, estaré a salvo aunque siga la voluntad de mi propio corazón. Es como que, bueno, no se le da mayor importancia a esto de las, digamos, cuestiones de la maldición, o sea, de las advertencias, y siguen adelante como si nada. Entonces, por un lado, Rashi sostiene que esta persona que piensa así o que actúa de esta forma ante una situación que uno sabe si hace tal cosa va a venir una represalia, una reprimenda, es muy segura y porfiada y piensa que no será dañada por estas maldiciones, como que hay un orgullo, una soberbia de la parte de la persona que se cree intocable, que ni Dios lo va a tocar. Entonces, Dios libre, ¿no? Cree que puede actuar inmoralmente y no le va a pasar nada. Y a sus ojos está por encima de la ley y por lo tanto no le van a llegar nunca las consecuencias.
de sus acciones. Pero tenemos otro punto de vista de Rab Lam, que considera que la persona aquí no actúa por arrogancia, sino que actúa por desesperanza, que es lo que venimos hablando. Una persona que pierde la esperanza de cambio, ¿no? De poder cambiar. Entonces, cree que no tiene otra opción, que no es posible cambiar. Eso es lo que por dentro está sintiendo, percibiendo, creyendo, por más que lo diga con la boca, que muchas veces que sí es posible cambiar, que todo el mundo puede cambiar. La inclinación al mal lo obliga a repetir sus comportamientos, o sea que hay una gran presión de la inclinación al mal, como todos sabemos que tenemos, y nos presiona una y otra vez, y esta desesperación inclusive de la persona, esta desesperación, esta desesperanza, conduce aún a más transgresiones, o sea que la persona se siga transgrediendo aún más, porque pierde la esperanza, ¿no? Entonces, total, bueno, no voy a poder cambiar, no voy a poder dominar esta parte de mi vida, ya lo intenté muchas veces. Entonces, la inclinación al mal siempre logra su objetivo, ¿no? Su objetivo en la persona. El concepto de Teshuvah, que es un motivo recurrente, obviamente, como dijimos, en esta porción de la Torá, sirve como antídoto a esta desesperación. La Teshuvah no está encubierta de ti, dice el Rambán con N final, o sea, Nachmanides, no Maimónides, en torno a este versículo, comentando este versículo, él lo relaciona con la Teshuvah. Dice, la Teshuvah no está encubierta de ti ni está fuera de tu alcance, no está en los cielos, tampoco está más allá del mar, más bien está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para llevarla a cabo. Entonces aquí lo relaciona este versículo con la Teshuvah. La Teshuvah está cerca de ti, es posible, lo puedes lograr, no pierdas la esperanza, el Eterno te va a ayudar, te va a dar lo necesario para que puedas lograr esa Teshuvah. Y si bien no siempre es fácil, porque hay cosas que cuestan mucho, hay que ser sincero, ¿no? Sí, hay muchas cosas que cuestan demasiado para la persona, es muy difícil. La Teshuvah siempre es una opción y siempre es posible, ¿no? El Eterno se compromete en ayudarnos. Depende de nosotros, la fuerza de voluntad, el compromiso, disciplina, etcétera, de nuestra parte, pero el Eterno va a poner su parte, que es la mayoría, digamos, y lo vamos a poder lograr. Entonces, el hecho de que Moshe se extendiera describiendo las diferentes clases de individuos, por ejemplo, las diferentes clases de personas que estaban presentes delante de Hashem, resalta la importancia de entender que cada persona es única y que cada persona tiene un rol en el mundo, en la historia que desempeñar. Nunca debemos desestimar lo que puede lograr nuestro prójimo, el otro. Nunca debemos desmerecerlo y pensar que su vida no tiene ningún propósito. Todos tenemos un propósito. Nos incluye también a nosotros. Nunca debemos degradar nuestras propias habilidades, inclusive. Pensar que no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr, me doy cuenta que no avanzo. Incluso si en el pasado no lo hemos logrado, Rab Simón escribe que está prohibido perder la emuná y perder la fe también en nosotros, ¿no? Siempre debemos creer en nuestra capacidad para mejorar, porque no es eso idolatría ni nada por el estilo, como algunas religiones lo plantean, el tener fe en uno mismo, el tener esa confianza en uno, porque en realidad estamos creyendo en esa capacidad que Dios puso en nosotros. Estamos creyendo en Dios, en Él estamos depositando nuestra emuná, que Él nos ha dado la capacidad, ya nos dio, la tenemos, y tenemos que usarla. Entonces, tenemos que tener fe, en cierta manera, en nosotros mismos también, en la capacidad que Dios puso en nosotros para mejorar y hacer uso de ello, obviamente con la ayuda de Hashem. Debemos creer que siempre hay esperanza, que siempre hay posibilidades para mejorar y que nada puede interponerse en el camino de la Teshuvah. Cuando una persona está resuelta realmente de corazón y le pide ayuda a Hashem, lo va a poder hacer. Y el tercer punto también, el tercer y último punto de Nitzavim, basado en Nitzavim, es que incluso dentro de las maldiciones, entre comillas, que se mencionan aquí, hay bendición. En todo hay bien, aún en las maldiciones, ya que las maldiciones, o sea, las situaciones difíciles que te toquen, digamos, los malos decretos o cuestiones duras que te toque pasar en la vida, tienen el propósito a su vez de conducirte a la Teshuvah,
no son para tu destrucción, son para mejorarte, para que aún así, si no la aprendiste por las buenas, la aprendas por las malas. Pero esas malas son para que aprendas y que recibas el bien. No es para que termines siendo destruido. Dios no quiere eso de nadie. Entonces, aún las maldiciones, entre comillas, se pueden tomar como disciplinas, ¿no es cierto? Que nos ayudan a mejorar, a aprender, a cambiar, a hacer teshuvá. Nos llevan a la teshuvá. Si realmente somos personas monoteístas, temerosas de hacer. Por ahí nos toca pasar, Dios libre, alguna situación difícil y digamos, bueno, que esto no me trabe, no me trunque, no me frene, ¿no? Sino que me permita aprender de este error, que esa es la finalidad de los errores y las cosas que pasan y las dificultades, y volver a Shem y salir más fortalecido aún. En Devarim, en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 y 2, dice, y sucederá que cuando se te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición, primero dice el nombre de la bendición, ¿no? Hay que tener presente esto, la bendición primero, dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, entonces lo interiorizarás en tu corazón y finalmente dice, y retornarás, y harás teshuvá, y retornarás a Shem tu Dios. O sea, acá habla de la bendición y la maldición, y que ambas cosas sirven, si uno la interioriza, las entiende, las capitaliza, las aprovecha, nos ayuda siempre para retornar a Shem, nuestro Dios. Entonces, del contexto general, la sensación que tenemos es que el catalizador para el teshuvá es la maldición, pareciera, no la bendición. O sea, digamos, cuando nos va mal, entonces ahí nos damos cuenta que tenemos que hacer teshuvá. Si no, cuando todo va bien, parece que todo va bien, ¿para qué? ¿No es cierto? Total. Pero cuando vienen las cosas malas, ay, no, me parece que voy a tener que hacer teshuvá, porque así ya no va más. Pero el impacto, justamente, de la maldición aquí, se ve amplificado por el hecho de que los hijos de Israel, antes, previamente, experimentaron la bendición. O sea, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se entiende? A ver, el dolor y el sufrimiento se ven intensificados, se ven más grandes, más fuertes, más difíciles, más tremendos, cuando antes hemos experimentado alegría y confort. Es como cuando nos sacan del buen momento. Estamos pasando lindo, estamos contentos, nos está yendo bien, estamos recibiendo muchas cosas agradables, bendiciones agradables, cosas hermosas, y de golpe, ¡pum!, aparece esa situación en nuestra vida que nos desorienta. ¿Sí? Entonces, eso que nos pasa a ser mucho más terrible. ¿Por qué? Porque veníamos bien, estábamos tranquilos, estábamos alegres y nos cambia la situación. Y eso hace que pareciera que la maldición, o digámoslo así, la situación desagradable, me gusta mejor llamarlo así, que nos viene en algún momento, Dios libre, pero puede pasarnos, esa situación desagradable que viene de golpe se ve más difícil porque antes la pasábamos muy lindo. Y ahora es como que ese contraste hace que eso parezca más terrible. Por eso el foco del versículo este que recién leímos está en la maldición, pero para magnificar ese impacto de la maldición, se hace referencia a la bendición que estaba previa, la de antes. O sea, primero hay bendición y después, cuando viene la maldición, es como que duele mucho más, ¿no? La veníamos pasando lindo y ahora de golpe mal. Qué mal, lo bien que estábamos. Entonces, duele más y eso hace que justamente cale hondo en una persona y si lo capitaliza esto, le permite justamente hacer teshuvá. Entonces, el método ideal es comprender, obviamente, los momentos de bendición, cuando todo es agradable, todo es lindo, simpático, que podemos mejorar nuestro comportamiento. O sea, aprender por las buenas, como se dice. Es mejor, obviamente, el método ideal. Si no lo hacemos, entonces la alternativa es una opción más adversa, la adversidad. Tener que hacer teshuvá después de experimentar estas situaciones desagradables que acabamos de decir. La Mishnah en Berajot 9.5 declara que la persona debe pronunciar una bendición tanto por lo malo como también por lo bueno, con alegría. Por supuesto que no es lo mismo, no son las mismas bendiciones, pero tiene que bendecir igualmente a Dios por lo bueno y también por lo malo, con alegría.
El Malvin, que es un comentarista de la Torá que vivió en el año 1800, en los 1800, nació y falleció en ese tiempo, que su memoria sepa la bendición, él agrega que la maldición es un regalo, o digamos, la situación difícil, lo desagradable es un regalo de Dios, al igual que la bendición. O sea que su función, como dijimos, es conducirnos a la Teshuvá, es conducirnos a retornar a Dios. Entonces, internalizar este mensaje puede ser muy difícil y a veces tan doloroso y arduo como el mismo sufrimiento. Sin embargo, hay importantes beneficios espirituales y también psicológicos que podemos obtener, emocionales, que podemos obtener si vemos la bendición dentro de una maldición. Idealmente, esperamos no tener que confrontar estos momentos, como dijimos. Dios quiera que tengamos siempre momentos agradables y, como decimos, un año bueno y dulce. Y finalmente, el último punto para la reflexión de esta noche se encuentra en la Parashá Vayelech, en Deuteronomio 31, 21. El versículo dice: y sucederá que cuando lo hallen grandes males y tribulaciones, entonces este canto declarará como testigo frente a él, ya que no será olvidado de la boca de su descendencia, porque yo, dice el Eterno, conozco su inclinación, conozco el yesterará, en otras palabras, la inclinación al mal, ¿no? Entonces, justamente el Malvin nuevamente interpreta este versículo como una promesa divina de ser condescendiente con los hijos de Israel cuando hagan teshuvá. Cuando ellos hagan teshuvá, el Eterno es más condescendiente. ¿Por qué? Bueno, el Malvin cita el Talmud que dice que el profeta Eliab suplicó por los israelitas que se habían vuelto idólatras, diciéndole a Dios: fuiste tú quien hizo posible que se extraviaran. Y el Eterno admitió: sí, yo creé en la inclinación al mal. Entonces, él estaba admitiendo que había parte de su responsabilidad de que la persona caiga, ¿no? Le entendámoslo bien. O sea, él pone el Yeserará a nosotros con la finalidad, obviamente, que aprendamos y podamos superarnos. Él la pone y sabe lo difícil que es, lo fuerte que es esta inclinación al mal que él puso. Pero cuando la persona, digamos, hace teshuvá, entonces él admite su parte, él está dispuesto a bajar y decir: yo también puse una parte aquí para que caigas, la responsabilidad es tuya, pero también yo comparto un poco la responsabilidad. Es un poco como que se pone más al nivel nuestro, tiene misericordia, baja, tiene misericordia, se pone en nuestro lugar y nos ayuda y nos perdona y nos limpia de toda esta situación. Entonces, Dios acepta parte de la responsabilidad por nuestras agresiones, por haber creado una energía tan fuerte, dice, que es el Yeserará. La Teshuvá es efectiva porque Dios entiende cuán vulnerables somos ante la astucia y las tentaciones de Yeserará. O sea, una de las cosas que yo escuché, por ejemplo, que hablaba de cómo enfrentar el Yeserará, lo había dicho el rabino Jonathan Galet, que decirle a Dios directamente esto, decirle: tú creaste el Yeserará, y tú que creaste el Yeserará, que lo conoces porque lo creaste y lo pusiste en mí, dame la fuerza, dame la energía, todo lo que necesito para poder vencerla. Es la forma de pedirle a Dios ayuda en momentos de dificultad, cuando estamos luchando con el Yeserará, con la inclinación al mal. Por lo tanto, si reconocemos que hemos sido engañados por el Yeserará, porque ya sabes, muy astuto, el Eterno lo toma en su consideración. Por eso tenemos que reconocerlo. ¿Sí? He sido engañado y me hago responsable de haber caído en sus redes. ¿Sí? Y te pido ayuda, tú que creaste el Yeserará, te pido ayuda para poder vencer sobre él, tener victoria sobre esta situación que una y otra vez me está dejando mal, me está dejando mal parado. Y obviamente el Eterno toma consideración de esto. Entonces, el Eterno promete que si la persona hace teshuvá, esa es la cuestión, ¿no? Es la condición. Si hace teshuvá, si retorna en arrepentimiento y hace todo el proceso de teshuvá, él declarará en su favor, asumiendo parte de la responsabilidad por el comportamiento de la persona. Entonces ahí es como que se aflojan las cuestiones y la persona adquiere ayuda de Dios, una mano grande de Dios, muy grande, para poder
salir adelante y superar esa situación. Nunca es demasiado tarde para hacer teshuvá. Este sería un poco el mensaje fuerte, ¿no? Que nos da esta parte. Excelente. Entonces, es fundamental que uno tenga en cuenta estas cosas, porque justamente lo que se citaba también respecto a esta cuestión es que si el Eterno a la persona le mostrara cuál es el fin que tiene las personas, cuál es el fin de las personas que transgreden, si no se arrepienten, si no hacen teshuvá, la persona no cometería ninguna transgresión, quedaría horrorizado y no haría ninguna transgresión. Pero como Dios no se lo muestra, hay un velo allí, la persona tiene que seguir adelante a pesar de, y no viendo las consecuencias, terribles consecuencias, es más difícil. Entonces, el Eterno sabe esta situación, conoce esta situación y se pone un poco, digámoslo así, metafóricamente en nuestro lugar, asumiendo también que Él puso algo muy fuerte en nosotros, que es muy difícil, y que entiende que no es fácil para nosotros, que suele ser muy difícil en algunas situaciones, en algunos aspectos de nuestra vida, donde tenemos mayores debilidades, y bueno, y en ese sentido está dispuesto a ayudarnos en nuestro proceso de Teshuvá. Y justamente todas estas reflexiones que hemos tenido en esta noche son justamente con el propósito de ayudarnos en este tiempo, y para cuando lleguemos a Rosh Hashanah podamos en ese tiempo ya haber resuelto situaciones que aún no hemos resuelto. Situaciones que quizás dijimos otro año más en donde no vi resultados en este aspecto. Y no perder la esperanza y seguir apostando al cambio, pero realmente creyendo que el Eterno, Él es misericordioso, que se pone en nuestro lugar, que nos entiende, que está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos en nuestro proceso. Y nuestra emuná es muy importante, fortalecer nuestra emuná en Él y también en nosotros, es decir, tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Y eso no solamente pensarlo, sino decirlo. Es decir, yo tengo la capacidad, la fortaleza de Dios para poder superar este obstáculo. El Eterno me va a dar un obstáculo más grande de lo que yo pueda sobrellevar. ¿eh? Entonces, lo que pueda superar. Entonces, por lo tanto, con esta confianza, con esta convicción, uno tiene que plantarse y adelante en este año nuevo que comienza. Entonces, en definitiva, haciendo un poco un repaso de estas 4 cosas, elige una vida significativa, ya no una vida que pasa, que transcurre sin ningún tipo de efecto, sin aprovechar el tiempo, que sea una etapa diferente, que comiences con una etapa diferente, un año diferente, mucho mejor, con mayor compromiso con Hashem, y que puedas aprovechar para aprender Torah y aplicarla a tu vida y hacer muchas acciones de bien, mucha bondad en este año que viene. También tener muy en claro que siempre es posible mejorar, que siempre es posible cambiar, que siempre es posible. No hay que darse por vencido, no hay que perder la esperanza, hay que renovarla en Dios. En tercer lugar, incluso dentro de los momentos difíciles, dentro de las situaciones desagradables, hay bendición. Y siempre, ya sea que venga lo bueno o venga lo bueno disfrazado de, digamos, de lo desagradable, podamos en ambas situaciones siempre hacer teshuvá a través de eso, ¿sí? Que podamos meditar y podamos siempre hacer teshuvá. Y si es posible, no esperar que lleguen los momentos difíciles, los ajustes de cuentas, las disciplinas, sino antes actuar cuando hay bendición y bonanza y confort, para mejorar. Y el último punto, el que acabamos de decir, finalmente, que el Eterno te va a ayudar en tu teshuvá. Él te comprende, te entiende y te va a ayudar y lo vas a poder lograr. Y tienes que estar convencido de esto y poner manos a la obra en este nuevo año. Que seamos realmente bendecidos por un año bueno y dulce, que sea un año agradable, de cosas agradables y no desagradables, y que nuestras pruebas más grandes sean tener que ver la bendición dentro de otra bendición. Así que tengamos realmente esa posibilidad. Este ha sido para mí entonces el mensaje y la reflexión. Ahora sí, los comentarios y preguntas de ustedes.